Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Un Naruto oscuro, viajero dimensional capítulo 22 final de temporada. El aire en la oficina del quinto Hokage estaba cargado de una tensión que olía a tinta, polvo y pura frustración. Montañas de pergaminos, informes de misiones, solicitudes de presupuesto y quejas del Consejo Civil se amontonaban sobre el escritorio como una fortaleza de burocracia. Tsunade Senju, la diosa de la curación, la mujer que podía partir montañas con sus puños, se sentía derrotada por el papel. Se frotaba las sienes con tanta fuerza que parecía querer aplastarse el cráneo. Los dolores de cabeza, que usualmente ahogaba en saque y apuestas, ahora eran un martilleo constante. Konoha sangraba. La invasión de Orochimaru y Sune habían dejado cicatrices profundas, infraestructura dañada, Shinobi muertos. La moral pendía de un hilo ya que muchos encontraban la fuerza en su hijo. Según las encuestas, 2 de cada 3 aldeanos se sentían más seguros con Naruto rondando cerca, haciéndola sonreír de orgullo. La mayoría de sus fuerzas disponibles estaban desplegadas en misiones de alto y medio rango para mantener el flujo de dinero, o haciendo guardia en las fronteras, temblando ante la posibilidad de que Kumo viera una oportunidad en su debilidad, o que la Roca decidiera dar una puñalada por la espalda. Estaban resentidos por el tesoro que Konoha se apoderó, pero como los ninjas no lo reportaron al anterior Hokage no hubo culpables e infractores, pero ambos bandos sabían la verdad a gritos, pero debían callar en nombre de la paz. Y luego estaba él. O más bien, su ausencia. La noticia de la baja médica de Naruto se había filtrado, como ella sabía que pasaría. El héroe que había plantado cara a Itachi, fuera de combate. Lo que la gente no entendía era que Naruto no era solo un arma. Era un niño necesitado de amor y cariño. Su mera presencia en una misión garantizaba su éxito con una eficiencia brutal. Su capacidad logística, su red de invocaciones Zorro para mensajería y vigilancia, su conocimiento de sellos para desactivar trampas, todo eso faltaba ahora. Estaban cortos de personal, sí, pero no podían depender siempre de su hijo. Cuando ella, al no poder ocultarlo más, dio el comunicado de que Naruto estaba bien, pero debía descansar, muchos de sus partidarios se sintieron aliviados. Por los malditos dioses, este día no puede volverse más de mierda, gruñó, apretando los puños hasta que los nudillos palidecieron. La puerta se abrió de golpe. Shizune entró como un vendaval, su rostro pálido, Tanten gruñendo nerviosamente en sus brazos. Tsunade-sama. Tenemos un problema grave. Sasuke Uchiha se ha escapado. Nuestras fuentes reportan que cruzó hacia el país del sonido. Y la genin Sakura Haruno intentó irse con él. Según los zorros de Naruto-kun, el Uchiha la noqueó antes de desaparecer. El silencio que siguió no fue de shock. Fue de un frío absoluto, de una furia tan densa que el aire mismo pareció solidificarse. La intención asesina que Tsunade dejó filtrar no fue un destello, fue una ola negra y gélida que llenó la habitación. Los dos Anbu de guardia junto a la puerta palidecieron visiblemente, sudando frío. Shizune retrocedió un paso. Trae, dijo Tsunade, su voz era el crujido de hielo bajo una bota, a Haruno. Ante mí. Ahora. Y reúne un equipo de recuperación. Ya. Shizune salió despavorida, dejando una estela de terror a su paso. Menos de 20 minutos después, la oficina estaba abarrotada. Frente al escritorio de Tsunade, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando, estaba Sakura Haruno. Detrás de ella, en formación desigual, estaban los Shinobi disponibles que Shizune había podido reunir a la carrera, Sai, con su sonrisa falsa pero sus ojos serios, Shino Aburame, impasible detrás de sus gafas, Neji Hyuga, con su mirada fría, Shikamaru Nara, mirando con fastidio aún intentando resolver el rompecabezas que era Naruto Uzumaki ahora Senju, Kiba Inuzuka, con Akamaru gruñendo a sus pies, Choji Akimichi, comiendo nerviosamente unas papas fritas, y Rock Lee, llorando de emoción por la oportunidad de una misión importante. Tsunade arqueó una ceja, mirando a Shizune. Esto es lo mejor que tenemos. Shizune, aún pálida, se aclaró la garganta. Tsunade-sama, lo siento.
Tenemos a 2 Chunin confirmados a Isshin-Oh y 5 Genin, pero son los únicos que no están en misión activa o de guardia, y tienen registros de habilidad superiores a su rango. Especialmente Sai y Isshin-Oh. Han estado entrenando de manera excepcional. Tsunade supo a qué se refería. Habían estado intentando seguirle el ritmo a la sombra de Naruto. Un esfuerzo formidable, pero quizás, solo quizás, suficiente para esto. Se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que el dolor de cabeza se convertía en una migraña completa. Escuchen, y escuchen bien. Sasuke Uchiha ha desertado. Se dirige al país del sonido, probablemente hacia Orochimaru. Su misión es interceptarlo y traerlo de vuelta. Vivo, si es posible, si no, tienen permiso para usar fuerza letal. Pero prepárense para encontrarse con ninjas del sonido de alto nivel. Sai, Isshin-Oh, ustedes son los líderes tácticos de esta misión. No me fallen. El grupo asintió, la seriedad grabada en sus rostros jóvenes. Justo cuando se daban vuelta para salir, Sakura, con lágrimas en los ojos, corrió hacia Sai y le agarró la manga. Sai, por favor. Tráeme a mi Sasuke-kun de vuelta. Sálvalo de sí mismo. Sai dejó caer su sonrisa falsa como una máscara pesada. Sus ojos, normalmente vacíos, se llenaron de un desprecio glacial. Se liberó de su agarre con un movimiento brusco. Fea, dijo, su voz plana y cortante. Nunca me caíste bien. Si traigo a Sasuke de vuelta, será bajo mis términos. Y si se resiste, si pone en peligro a este equipo o a la misión, lo mataré. Sin dudarlo. Sakura abrió la boca, indignada, lista para gritar, pero una mano como una garra de hierro se cerró sobre su hombro. El agarre de Tsunade no era de consuelo, fue con fuerza suficiente para hacer crujir los huesos, sacándole un grito de dolor. Haruno, dijo la Hokage, su voz un susurro peligroso que heló la sangre en las venas de la joven. Tú no vas a ningún lado. Tú y yo tenemos que tener una conversación muy seria sobre tu intento de desertar junto con ese traidor. El pánico, genuino y agudo, reemplazó todas las otras emociones en el rostro de Sakura. Mientras el equipo de recuperación salía a toda velocidad, ella se quedó atrás, presa en la garra de la mujer más poderosa de Konoha. Mientras eso sucedía en Konoha, en la frontera entre el país del arroz y el fuego, Sasuke corría con los 4 del sonido, la amargura y el odio siendo el único combustible que necesitaba. La promesa de poder de Orochimaru era un faro en su oscuridad. Lo metieron en un extraño recipiente, una cápsula gigante llena de un líquido espeso y frío que simulaba un estado de muerte clínica. La teoría era que, al bajar sus funciones vitales al mínimo, el sello maldito se integraría más profundamente, otorgándole acceso más fácil y poderoso a su primera y segunda fase. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que el sutil y maligno sello secundario de Naruto había hecho, era modificar la matriz del sello de Orochimaru a nivel fundamental. En lugar de potenciar su fertilidad para crear un recipiente ideal, lo había hecho estéril. Y había otros efectos secundarios, una tendencia a la paranoia aguda, espasmos nerviosos aleatorios y una lenta corrosión de su control fino del chakra. Pequeños sabotajes que Sasuke descubriría con el tiempo, cada uno un clavo más en el ataúd de su humanidad. Ambos, el Uchiha y la serpiente, se estaban pudriendo de adentro hacia afuera lentamente. El equipo de Sai y Isshin-Oh les dio caza con una velocidad sorprendente. No era solo determinación, era el resultado de meses de entrenamiento brutal autoimpuesto. Isshin-Oh había llevado a su clan de insectos al límite, pudiendo comer lava sin inmutarse, criando variedades más agresivas, más rápidas, más venenosas. Sai había perfeccionado sus técnicas de tinta, sus bestias de dibujo eran ahora más grandes, más feroces, y había desarrollado variantes ofensivas que poco tenían que ver con el espionaje para el que fue creado. Ambos, en el fondo, eran conscientes del abismo que los separaba de Naruto, pero ese abismo los había impulsado, no a alcanzarlo, sino a volverse lo más mortíferos posible dentro de sus propios parámetros. Los 4 del sonido, confiados y subestimando a los perseguidores, pues habían aniquilado a una gran parte de Yaonins y ambos, para fortuna de Naruto, eran partidarios de Hiruzen y Sasuke, fueron masacrados.
La combinación de los insectos paralizantes de Shinou, las bestias de tinta de Sai, y los ataques coordinados del resto del equipo con Neji detectando puntos ciegos cortan los hilos de telaraña con su espada, Shikamaru atando sombras, Kiba y Choji cargando, y Lee golpeando a diestra y siniestra habiéndose quitado las pesas antes de partir de Konoha, los desbordó. Fue una carnicería eficiente y fría. Justo cuando creían tener ventaja, Kimimaro apareció. Su presencia era un mazo de huesos y muerte. Incluso con todo el equipo combatiendo juntos, el Kaguya renegado, pensando que era el último de su estirpe por manipulación de Orochimaru, los tenía a la defensiva, sus huesos indestructibles rompiendo bestias de tinta y aplastando enjambres de insectos. Pero entonces, la arena llegó. Un halcón mensajero de Tsunade había llegado a Sune. Gaara, ahora Kasekaze en entrenamiento, leyó la petición de ayuda. No lo pensó dos veces. Su amigo, su hermano en el dolor y la redención, Naruto, haría lo mismo por él. Además, Sasuke era un traidor en potencia, y un aliado de Orochimaru era una amenaza para la frágil estabilidad que empezaban a construir. Con el poder de Sukaku ahora bajo un control absoluto gracias, en parte, al sello que Naruto le reparó y que el Kyuubi y Naruto tuvieron una charla con el Tanuki, Gaara había alcanzado un nivel aterrador. Su arena ya no era solo un arma, era una extensión de su voluntad, tan fina como el polvo mortífero o tan densa como una montaña. Kimimaro, por primera vez, conoció el verdadero miedo. Su danza de los lirios, sus huesos más duros que el acero, fueron aplastados, enterrados, desintegrados por la marea implacable de arena controlada por la fría furia del Kasekaze. La pelea, que hubiera sido épica contra el equipo de Konoha, terminó siendo una ejecución. Gaara lo sepultó vivo, sofocándolo bajo toneladas de tierra y roca compactada, sin una gota de sudor en su frente. Ejecutando su ataúd de arena divino. El equipo de Konoha, jadeante y herido, observó con asombro y gratitud. Gaara solo asintió hacia ellos. Llévenlo de vuelta. Yo aseguraré la retaguardia. Su mirada se posó en Shinou y Sai. Naruto habla bien de ustedes. No lo decepcionen. Kankuro y Temari que estaban allí de apoyo ayudaron a los heridos. La rubia hermana mayor de Gaara no se fue sin darle una mirada sonriente al chico pálido y artista. Mientras Shikamaru decía problemático. Mientras el resto del equipo descansaba y atendía sus heridas, Sai, que había salido relativamente ileso, se lanzó en persecución del objetivo principal. Sabía que Sasuke debía estar cerca, probablemente en el proceso final de su transformación. Al mismo tiempo, en la cabaña de la playa en su propio Edén privado. Mientras el drama y la muerte se desarrollaban a cientos de kilómetros de distancia, en la cabaña de madera frente al mar, el mundo se había reducido a 3 cuerpos, sudor y susurros. Naruto yacía boca arriba en la cama grande, completamente vulnerable. No por debilidad, sino por entrega. De sus muñecas y tobillos yacían gruesas cadenas, ancladas a los postes de la cama. Los vendajes seguían sobre sus ojos, convirtiendo cada sensación en una explosión cegadora en la oscuridad. Inou estaba encima de él, sus labios recorriendo un camino de fuego por su rostro, su cuello, sus pectorales. Cada beso era una marca de posesión, cada lamida un sello de deseo. Su lengua trazaba los contornos de sus músculos, saboreando el sudor y la sal de su piel. «Eres nuestro», mi zorro susurraba entre beso y beso, sus manos acariciando su abdomen marcado. «Solo nuestro. Esta noche, no eres el héroe, ni el estratega, ni el monstruo. Eres nuestro juguete». Hinata, más callada pero no menos intensa, había tomado una ruta descendente. Sus labios, increíblemente suaves, besaban su estómago, los músculos que temblaban bajo su tacto. Su aliento caliente le recorría la piel hasta llegar al vello púbico, y más allá. Junto a Inou, se unió al núcleo de su masculinidad. Los tres estaban perdidos en su propio Edén de carne. Naruto, atado y ciego, era el altar donde sus 2 sacerdotisas ofrendaban y recibían placer. Los sonidos que llenaban la cabaña eran un coro de jadeos, gemidos, chasquidos húmedos y el crujir de las cadenas. El olor a sexo, a deseo cumplido y a amor retorcido, era más denso que la niebla marina.
Muy lejos de ese paraíso carnal, en el escenario donde una vez Hashirama y Madore decidieron el destino del mundo, dos almas desarraigadas se enfrentaban bajo una luna llena sangrienta. Sai y Sasuke chocaban en medio del río y los pilares rotos. Sasuke, recién salido del recipiente, emanaba una energía oscura y violenta. Su sello maldito, en su primera fase, serpenteaba por su piel como venas de tinta púrpura. El sello de Naruto se había debilitado durante el proceso, permitiendo este aumento de poder, pero la corrupción de fondo seguía ahí, como un cáncer dormido. Sai estaba en problemas. No tenía un Billyu en su interior, ni un legado de Dojutsu demoníaco. Tenía sus bestias de tinta, su taijutsu eficiente y una mente fría. Pero contra la velocidad y el poder bruto del Chidori y la furia desatada de Sasuke, estaba cediendo terreno. Una ráfaga de Chidori le destrozó un tigre de tinta y le quemó el brazo, haciéndolo retroceder con los dientes apretados. «Lo siento», Sai gritó Sasuke, sus ojos Sharingan girando frenéticamente. «Pero debo romper todos mis lazos. Es la única manera de obtener el poder para matar a ese hombre. No voy a regresar». Sai, apoyándose contra un pilar roto, esbozó una sonrisa. Pero esta vez no era falsa. Era una mueca fría, llena de un desprecio genuino. Se limpió la sangre del labio. «Lazos», escupió. «¿De qué lazos estúpidos estás hablando, Uchiha? Te odio. Te he odiado desde el primer día que te vi, con tu aire de príncipe deprimido y tu mirada de superioridad». Se enderezó, su ki fluyendo hacia sus manos para formar nuevas bestias. «No vine aquí a traerte de vuelta. Vine a matarte. Por desertor. Por traidor. Y por ser un imbécil patético que cree que el poder es algo que te regalan en una cápsula». La revelación golpeó a Sasuke como un puño en el estómago. No era el discurso de un compañero que quería salvarlo. Era la sentencia de un verdugo. Con un grito de rabia pura, Sasuke se abalanzó de nuevo, su Chidori chirriando como 1000 pájaros muriendo. El combate se reanudó, más brutal, más desesperado. Muy arriba, en las estatuas de Hashirama y Madore, parecía que los fundadores observaban, indiferentes, otro capítulo de odio y pérdida escribiéndose a sus pies. En la cabaña, el clímax llegó como un terremoto triple. Hinata, montando el rostro de Naruto, se vino con un grito desgarrador, sus músculos internos apretándose en espasmos violentos contra su lengua. Los tres yacieron en un montón de extremidades entrelazadas, jadeando, sudorosos, completamente devastados y satisfechos. Las cadenas se rompieron en algún momento, pero a nadie pareció importarle. Hinata se desplomó a su lado, acurrucándose contra su costado. Inou, aún empalada en él, no tenía fuerzas para moverse. En el Valle del Fin, la pelea seguía. Sai, herido pero implacable, y Sasuke, alimentado por un odio que empezaba a sentir vacío, se intercambiaban golpes bajo la luna. El destino de Uchiha, y las consecuencias de la semilla de traición que había plantado, aún pendían de un hilo. Pero muy, muy lejos, en una playa tranquila, Naruto Uzumaki, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se durmió con una sonrisa genuina de paz en los labios, abrazado por las dos mujeres que habían elegido amarlo a él, al monstruo, al viajero, al hombre. El mundo exterior podía arder. Por esta noche, él había encontrado su reposo. El aire en el Valle del Fin olía a ozono quemado y a odio fresco. Sasuke Uchiha, envuelto en la segunda fase de su sello maldito, era una pesadilla de huesos protuberantes, piel oscura y alas membranosas que más parecían de murciélago. Su chakra, corrompido y acre, presionaba contra Sai como una pared física. El artista de la fundación, con el brazo izquierdo colgando inútilmente y cortes en el torso, jadeaba. La sangre le goteaba por la barbilla. No tenía la bestia interior de Naruto, ni el linaje divino de los Uchiha. Solo tenía su entrenamiento, su tinta, y una voluntad fría como el acero. «Parece que esto es el fin, Sai», escupió Sasuke, su voz distorsionada, un silbido reptiliano. «Tu farsa de compañero termina aquí». Sai, en lugar de responder, escupió un coágulo de sangre al suelo. Con su mano buena,
sacó de su chaleco un pergamino más pequeño y oscuro que los usuales. Estaba sellado con un espiral Uzumaki teñido de rojo sangre. El regalo de Naruto. Para una emergencia extrema, le había dicho con esa sonrisa de zorro maliciosa. Cuando creas que todo está perdido. Sin dudar, Sai se mordió el pulgar hasta que la sangre brotó y la estampó en el centro del espiral. No invocó un animal de tinta. El pergamino estalló en un remolino de chakra negro y rojo que olía a azufre y a poder bestial. De él emergió, no un sapo o un perro, sino una criatura que hizo que hasta Sasuke retrocediera un paso. Era un zorro, pero como ninguno que Sai hubiera visto. Del tamaño de un caballo de guerra, su pelaje era de un negro azabache, pero cubierto de escamas iridiscentes que reflejaban la luna como obsidiana. De sus hombros brotaban un par de alas membranosas, similares a las de Sasuke pero más grandes, más elegantes, hechas de sombra y chakra solidificado. Sus ojos ardían con el mismo rojo del Kitsunegan de Naruto. El zorro alado escamoso no rugió. Emitió un silbido bajo, amenazante, y se plantó entre Sai y Sasuke. Su mera presencia niveló el campo energético, contrarrestando la opresiva aura del sello maldito. ¿Qué es eso?, gritó Sasuke, desconcertado. Un regalo, dijo Sai, una sonrisa genuina, aunque sangrienta, apareciendo en sus labios. Se subió al lomo del zorro con agilidad. De un verdadero amigo. La batalla cambió. Sai, desde el aire, lanzaba torrentes de tinta venenosa y bestias de dibujo mejoradas, mientras el zorro escamoso se lanzaba en picado, sus garras de chakra puro destrozando el terreno y obligando a Sasuke a esquivar. Cuando Sasuke intentaba un chidori, el zorro exhalaba una ráfaga de llamas negras que no quemaban, sino que corroían el chakra, haciendo que el rayo se desvaneciera antes de alcanzar su objetivo. Era una extensión de la voluntad de Naruto, un fragmento de su poder bestial y su astucia, luchando en su nombre. Sai, montado en la criatura, sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo distrajo. Tendré que agradecerle a Naruto con una buena botella de sake cuando lo vea, pensó, esquivando una ráfaga shurikens que Sasuke lanzó como proyectiles infundidos en chakra Raidon. Si es que sobrevivo a esta mierda. Trabajando en una sincronía casi telepática, Sai y el zorro acorralaron a Sasuke. Una red de tinta atrapó sus pies, y en ese momento de vulnerabilidad, el zorro se lanzó, su boca abierta para destrozar el cuello del Uchiha. El golpe final estaba a centímetros. Basta. Una voz hiceante, cargada de una furia antigua, retumbó en el valle. Una serpiente gigante, tan grande como una de las estatuas de los fundadores, surgió del río y se interpuso, recibiendo el ataque del zorro en su costado. La carne y las escamas volaron, pero la serpiente no cedió. Sobre su cabeza, pálido y con una sonrisa de triunfo enfermizo, estaba Orochimaru. «Kukuku, qué juguete interesante tienes, niño», dijo el Sannin, su lengua reptando sobre sus labios. «Pero el hermoso y delicioso Uchiha es mío». Sai maldijo entre dientes. Contra Sasuke, con su invocación, tenía una oportunidad. Contra Orochimaru, no tenía ninguna. El instinto de la fundación, el de preservarse para completar la misión o morir en el intento, chocó con la orden de Tsunade de traer a Sasuke de vuelta. Pero morir aquí, sin lograr nada, era estúpido. Retirada, le ordenó al zorro, su voz firme. La criatura negra, leal al sello que la invocaba, obedeció. Con un poderoso aleteo, se elevó justo cuando Orochimaru lanzaba un ejército de serpientes menores. Sai, montado en su lomo, miró hacia abajo. Vio a Sasuke, liberándose de la tinta, su rostro una máscara de rabia impotente y alivio, gritando de frustración hacia el cielo. El sonido del Uchiha, un aullido de fracaso, se mezcló con el silbido del viento al alejarse. Sai apretó los puños, la frustración amargándole la boca. No había matado al traidor. Pero estaba vivo. Y tenía un mensaje que entregar. El zorro alado, cumplida su función, comenzó a desvanecerse en partículas de chakra oscuro, dejando a Sai caer suavemente en un claro boscoso a kilómetros de distancia del Valle del Fin, solo con el recuerdo del poder prestado y la deuda aumentada. En la cabaña de la playa con el triángulo de la posesión.
Mientras la frustración de Sasuke resonaba en un valle lejano, en la cabaña frente al mar, un coro muy diferente llenaba el aire. Era una sinfonía de jadeos húmedos, de piel resbaladiza contra piel, de susurros cargados de lujuria y afirmaciones guturales. Naruto, ahora libre de vendajes pero con los ojos cerrados, sumido en la sensación pura, estaba encima de Hinata. Su cuerpo, una masa de músculo y cicatrices, se movía con una cadencia poderosa y posesiva dentro de ella. Hinata, debajo, era un espectáculo de entrega absoluta. Sus piernas, fuertes a pesar de su apariencia delicada, estaban enroscadas alrededor de su cintura como enredaderas, sus talones presionando la parte baja de su espalda, empujándolo más profundo con cada embestida. Sus pechos, grandes para su edad pero sin exagerar, rebotaban con cada movimiento. Mi pequeña Hinata-chan, gruñó Naruto, su voz ronca por el esfuerzo y el placer. Su ritmo era implacable, cada empuje una reafirmación. Eres mía. Cada suspiro, cada gemido, cada latido de este corazón puro, me pertenece. Dime. ¿A quién le perteneces? Hinata, con los ojos vidriosos de placer, la boca entreabierta, apenas podía formar palabras. Las embestidas profundas y precisas de Naruto le robaban el aliento, golpeando un punto dentro de ella que enviaba ondas de éxtasis a cada neurona. A ti, Naruto-kun, logró jadear, sus uñas clavándose en sus hombros. Solo a ti. Soy tuya. Más fuerte, ordenó él, cambiando el ángulo, haciéndola arquearse con un grito. Tuya. Gritó Hinata, abandonando toda timidez, su voz un eco de pasión desatada. Solo tuya, Naruto-kun, por siempre. Inou observaba desde un costado de la cama, sentada sobre sus talones, completamente desnuda. Su respiración era agitada, su piel brillaba de sudor y otros fluidos. Ver a sus dos amantes así, el poder crudo de Naruto dominando la dulce sumisión de Hinata, le provocaba un calor entre las piernas que era casi doloroso. Una sonrisa lasciva y llena de amor se dibujó en sus labios. Nunca creí que me volvería así de pervertida, pensó, sus ojos azules recorriendo el cuerpo de Naruto, los músculos de su espalda tensándose y relajándose con cada movimiento. O tal vez, siempre lo fui. Y con ellos, con Naruto-kun y Hinata-chan, puedo ser quien realmente soy. Sin máscaras, sin fingir. Su mirada se posó en Hinata, en su rostro transformado por el placer. Son tan hermosos. Tan sexys. Y ambos son todos míos también. La tensión se acumuló como una tormenta dentro de los tres. Los gemidos se volvieron más agudos, los gruñidos más bestiales, los jadeos más desesperados. El olor a sexo era tan denso que se podía saborear. En el Valle del Fin, el grito de frustración de Sasuke, el aullido del perdedor traicionado por su propia debilidad, atravesó montañas y bosques. En la cabaña, ese grito lejano e imperceptible fue contrapuntado por un coro mucho más cercano y visceral. Inou, con la boca aún ocupada y la mano de Hinata enviándola al borde, llegó primero. Un gemido largo y tembloroso le fue arrancado de la garganta, su cuerpo se sacudió en espasmos violentos contra la boca de Naruto y la mano de Hinata. Esa contracción, la vista de Inou alcanzando el clímax, y la presión increíble de la lengua de Inou en su punto más sensible, fueron la chispa final para Naruto. Con un rugido que hizo temblar las ventanas, se hundió hasta el fondo en Hinata y explotó, su semilla caliente llenándola en pulsaciones tan poderosas que parecían interminables. Hinata, sintiendo el torrente ardiente dentro de ella y presenciando la escena completa, cayó sobrecogida por su propio orgasmo. Un grito desgarrador, puro y sin inhibiciones, salió de sus labios mientras su cuerpo se convulsionaba, apretándose alrededor de Naruto en un abrazo interno último. Los tres colapsaron. Naruto, aún sobre Hinata pero apoyado en sus brazos, jadeaba como un animal herido. Inou se desplomó de costado, temblando, una sonrisa beatífica y agotada en su rostro. Hinata yacía debajo, sus ojos cerrados, lágrimas de éxtasis secándose en sus mejillas. Estaban exhaustos, saturados, completamente drenados física y emocionalmente. Ni Hinata ni Inou, ya muchos meses atrás, recién graduadas de la academia,
Hubieran podido imaginar esta escena, compartir al mismo chico de manera tan explícita, tan salvajemente íntima. Pero en ese momento, abrazaban esa nueva naturaleza sin reservas. Hinata, especialmente, entendía. Ya no era una niña. Legalmente era una adulta, y su hermoso rubio, su hombre, su monstruo, su salvador, requería que lo satisficiera de esta manera. Y a ella le encantaba serle útil así, sentirse necesaria, deseada, poseída. Pero ese erotismo feroz no opacaba la ternura que sentía por él, la amabilidad que le mostraba en los momentos tranquilos. Esa dualidad, la bestia y el protector, el amante posesivo y el hombre atento, era lo que la volvía loca a ella. Las noticias de la fuga de Sasuke y el regreso del equipo de recuperación, sanos pero fracasados, se extendieron por Konoha como un reguero de pólvora en un campo seco. La vergüenza, la preocupación, la especulación. Un Uchiha, desertando hacia Orochimaru. Era un golpe terrible al prestigio ya maltrecho de la aldea. En las profundidades de su guarida, las hojas de las sombras se reunían. El ambiente era fúnebre. Hiruzen Sarutobi, cada día más consumido por el remordimiento y el rencor, golpeó la mesa con su pipa. Ese mocoso imprudente. Arruinó cualquier posibilidad de usarlo como contrapeso. Ahora está en manos de Orochimaru. Jiraiya, sin embargo, no parecía tan afectado. Un rictus extraño, casi de anticipación, jugueteaba en sus labios. Observaba el mapa del país del sonido como si viera algo que los demás no. ¿Algo te divierte, Jiraiya?, preguntó Hiruzen, su voz cargada de irritación. ¿Qué hay de gracioso en que nuestro último Uchiha se haya entregado al enemigo que nos invadió? Jiraiya se frotó la barbilla. No es eso, Sensei. Es que, el movimiento de Sasuke, aunque estúpido, crea una distracción. Orochimaru estará ocupado con su nuevo juguete. Y eso nos da un respiro para preparar nuestro verdadero movimiento. Shikaku Nara, sentado en una esquina, fumaba su cigarrillo número, había perdido la cuenta. Quizás el 50. La separación de facto de Yoshinobu, aunque no legal, lo tenía hecho polvo. Era como si Naruto se hubiera metido en su cabeza, como si hubiera sembrado la semilla de la duda y él mismo, Shikaku, la hubiera regado hasta que creció una selva de resentimiento y orgullo herido. Lo peor era que su mente analítica sabía que estaba mordiendo el anzuelo, que se estaba autosaboteando, pero no podía detenerse. Cada mirada de lástima de sus colegas, cada rumor sobre Yoshinobu sonriendo más desde que, lo dejó, no podía pensarlo. Tragó el humo como si fuera veneno. ¿Qué movimiento, Jiraiya?, preguntó Shikaku, su voz ronca. Jiraiya sacó de su enorme gorro un pergamino. No era uno cualquiera. Parecía increíblemente antiguo, hecho de una piel que no era de ningún animal común, y sellado con un símbolo que Hiruzen solo había visto en textos prohibidos, un ojo estilizado dentro de un espiral invertido, atravesado por una daga. Mis contactos que llegan más allá de los países elementales, después de cobrar algunos favores muy específicos y pagar otros y, persuasión a la vieja escuela, consiguieron esto, explicó Jiraiya, desenrollando el pergamino con cuidado reverencial. Data de la era del sabio, anterior a las aldeas. Es un artefacto de un clan de selladores oscuros, extinto hace siglos. Hiruzen y Shikaku se inclinaron. El dibujo en el pergamino era un sello de una complejidad alucinante, parecido al Iraizin de Minatou, pero más intrincado, más complicado. ¿Qué hace?, preguntó Hiruzen, su corazón latiendo con una esperanza peligrosa. Teoría pura, dijo Jiraiya. Nadie vivo lo ha usado. Pero según las notas que lo acompañan, este sello no teletransporta en el espacio, sino en la realidad. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Crea un vórtice, una puerta temporal hacia una coordenada de Menschenel paralela, continuó Jiraiya, sus ojos brillando. Es de un solo uso. Requiere una cantidad obscena de chakra, tanto que el núcleo del pergamino se fractura y se quema poco después de la activación. Pero, teóricamente, con el chakra combinado de los tres, quizás podamos alimentarlo lo suficiente. Shikaku dejó escapar el humo lentamente.
Estás diciendo, que podríamos usarlo para, devolver a ese mocoso a la dimensión de la que vino. La implicación era monumental. Hiruzen respiró hondo, una luz salvaje encendiéndose en sus ojos cansados. Sí y no, los otros saquearon una ceja, podemos expulsarlo de nuestra dimensión, a dónde vaya a parar eso ya no es asunto nuestro, si Naruto desaparece, toda su estructura de poder se desmorona. Tsunade queda debilitada, los clanes se desestabilizan, Danzo pierde su alianza conveniente. Exactamente, asintió Jiraiya. Pero es un tiro en la oscuridad. No sabemos a dónde lo mandará, o si funcionará, o si el esfuerzo nos matará en el intento. Y no podemos actuar de manera imprudente. Aún sin Naruto, Tsunade es una Hokage poderosa, tiene aliados, y Danzo. Danzo es un comodín que podría voltearse con nosotros en un instante si huele debilidad. Entonces esperamos, dijo Shikaku, apagando su cigarrillo. Esperamos el momento perfecto. Cuando Tsunade esté distraída, cuando Naruto esté aislado, cuando las piezas estén alineadas. Y entonces, tiramos del gatillo. Un nuevo plan, desesperado y colosal, nacía en las sombras. No se trataba de controlar o influir. Se trataba de borrar la variable principal. De limpiar la mancha de otra realidad. Mientras las conspiraciones se cocinaban a fuego lento, en la playa, la pequeña familia comenzaba a empacar. El viaje a Usushio-gakure había terminado. Naruto lucía descansado, su piel bronceada por el sol, y aunque la sombra de sus pesadillas nunca se iría del todo, había una ligereza en sus hombros que antes no existía. Sonreía más a menudo sin perder esa expresión coqueta y maliciosa que a ambas niñas les fascinaba, y no solo con esa sonrisa maliciosa de zorro, sino con una genuina, aunque pequeña, tranquilidad. Kusina observaba a su hijo mientras doblaba su ropa. Su corazón, el corazón de una madre que había visto a su hijo sufrir en dos realidades, se llenaba de un alivio tan profundo que le hacía doler el pecho. Lo veía interactuar con Inou y Hinata, con un cuidado posesivo pero también con una ternura inesperada. Él las protegía, las reclamaba, pero también las escuchaba, les permitía ser ellas mismas. Era el líder que Usushio necesitaba, el hombre que ella siempre supo que podría ser, forjado en el infierno y templado en este extraño y hermoso paraíso que él mismo había robado. Se acercó a él y le arregló el cuello de su chaqueta. «¿Te ves bien, hijo?» «Mejor que bien». Naruto la miró, y por un segundo, el niño que fue, el niño hambriento y asustado de otra dimensión, asomó en sus ojos. «Gracias, mamá». Era todo lo que necesitaba decir. Kusina le dio un beso en la mejilla y cargó su propia maleta, llena no solo de ropa, sino de reliquias y esperanzas. Tobirama, ya materializado y con su ropa habitual, esperaba junto a la carreta, su mirada escudriñando el horizonte, siempre alerta, pero con una paz inusual en sus rasgos espectrales. El viaje de regreso a Konoha sería más largo, más pausado. Pero por primera vez, Naruto no lo veía como una pérdida de tiempo. Lo veía como un respiro. Un momento de calma antes de la tormenta que, instintivamente, sabía que se avecinaba. Pero ahora, tenía un ancla. Tenía a sus madres, a sus chicas, a su figura paterna espectral. Tenía un clan que renacería, un legado que reclamar. Y cualquier sombra, de esta dimensión o de cualquier otra, que se atreviera a interponerse, aprendería por qué el zorro de Konoha era el depredador supremo. El aire en la oficina de la Hokage era denso, cargado de la urgencia que precede a las tormentas. Tsunade, con las mangas de su yukata de Hokage remangadas, mostraba una expresión severa, las líneas de preocupación marcadas en su rostro. Alrededor de la mesa estratégica, sentados en sillas incómodamente formales, estaban Naruto, Kusina, Heihachi Hyuga y Danzo Shimura. Una reunión de emergencia, un consejo de guerra en miniatura. Mis disculpas por la premura y por interrumpir su descanso, comenzó Tsunade, su mirada posándose en Naruto y Kusina. Pero los acontecimientos recientes lo ameritan. Naruto, ya sin vendajes, sus ojos azules ahora claros pero con esa profundidad antigua, se recostó en su silla, cruzando los brazos. Kusina, a su lado, tensó los dedos sobre la mesa.
Sasuke Uchiha ha desertado, anunció Tsunade, dejando caer las palabras como piedras en un estanque quieto. Se fue al país del sonido. Todo indica que se entregó a Orochimaru. Gyasi emitió un sonido gutural, una mezcla de desprecio y preocupación. Danzo permaneció impasible, su único ojo observando a todos como un halcón. Naruto no mostró sorpresa. Solo un pequeño movimiento en la comisura de sus labios, una mueca de satisfacción sombría. Claro que lo hizo, pensó. Lo orillé a ello. Le puse la trampa, le alimenté la paranoia, le mostré lo patético que era a mi lado. Sin su marioneta Uchiha, Hiruzen y sus cachorros perdieron su rostro público, su símbolo de pureza contra mi corrupción. Aunque ya lo esperábamos, dijo Naruto, su voz calmada cortando el silencio, la deserción del idiota fue bastante oportuna. Eso los va a orillar a desesperarse. A cometer errores. Pero ellos no son estúpidos. Lo saben. Por eso buscarán ser más discretos, más venenosos. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, un pequeño remolino de chakra rojo apareció en el centro de la mesa. De él emergió un zorro del tamaño de una mano, de pelaje esponjoso y ojos inteligentes. Era una de las invocaciones mensajeras de Naruto, criaturas con una lealtad absoluta. Amo Naruto, señora Kusina, dijo el zorrito con una voz aguda pero clara. Las patrullas de vigilancia han detectado un aumento significativo en la observación encubierta. Los objetivos principales son, la Jonin Anko Umitarashi, la asistente Shizune, y el establecimiento Ichiraku Ramen, incluyendo a Teuchi y Ayame. Los vigilantes son hábiles, usan técnicas de camuflaje de alto nivel. Parecen ser agentes de la fundación, o de algo similar. Kusina, ante la adorable aparición, no pudo contenerse. Con un ya ahogado, tomó al zorrito entre sus manos y lo frotó contra su mejilla. Es tan lindo. Mira, Naruto, es tan suave. Naruto se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro de exasperación. Mamá, por centésima vez, mis invocaciones no son mascotas. Son mis agentes de inteligencia y espionaje. Tonterías. Es un bebé. Replicó Kusina, acariciando las orejas del zorro, que parecía disfrutar el mimo a pesar de su naturaleza. Danzo carraspeó, un sonido seco que devolvió la seriedad a la habitación. Al parecer, ya comenzaron a moverse. Nos tienen vigilados. Y con Akatsuki acechando en las sombras, sumando a Orochimaru con su nuevo juguete, tampoco debemos confiarnos. La situación es delicada. Todos asintieron, la gravedad del momento pesando sobre ellos. La reunión terminó poco después, con planes de aumentar la seguridad discreta y preparar contramedidas. Más tarde ese mismo día, la mansión Senju Uzumaki bullía con vida. Una cena familiar, pero familia en el sentido más amplio y retorcido de la palabra. En la larga mesa del comedor estaban sentados, Tsunade a la cabecera, Naruto a su derecha, Kusina a su izquierda. Luego, Gyasi Hyuga con Hinata y Hanabi, y Noichi Yamanaka con Inou y su madre Saiko, Ankou, Shizune, y, en un gesto de inclusión estratégica, los dueños de Ichiraku, Teuchi y Ayame, quienes lucían un tanto incómodos pero honrados. La conversación fluía sobre temas banales, pero la tensión subyacente era palpable. Tsunade no confiaba en Danzo más allá de lo necesario, y Naruto compartía esa desconfianza. Mantener cierta información en reserva era una necesidad de supervivencia. Fue en medio de la cena, mientras Ayame servía un caldo exquisito, cuando otro de los pequeños zorros mensajeros de Naruto apareció, esta vez saltando sobre el mantel entre los platos. Era ligeramente diferente, con una marca blanca en la frente. Kusina, Hinata, Inou, Ayame e incluso Hanabi soltaron exclamaciones de deleite y se abalanzaron para acariciarlo. Naruto, frotándose las sienes, abrió la boca para dar su discurso habitual. Cállate, Sosi, lo interrumpió Kusina con cariño, usando el término afectuoso para hijo mientras rascaba la barriga del zorro, que se retorcía de placer. Mira lo lindo que es. El zorro, disfrutando un momento del mimo, recuperó la compostura. Amo Naruto, damas.
Tengo noticias de las patrullas de largo alcance. Todos en la mesa se callaron, la atención absoluta en la pequeña criatura. Después de meses de búsqueda siguiendo las firmas de chakra características, hemos encontrado más Uzumaki. El silencio que siguió fue electrizante. Kusina dejó de acariciar al zorro, su mano se quedó suspendida en el aire. Naruto se enderezó en su silla, sus ojos se estrecharon. Continúa, ordenó Tsunade, su voz grave. Sí, Hokage-sama. En las costas del norte, más allá del país del agua, hay un grupo nómada de comerciantes pelirrojos. Su firma de chakra es idéntica, aunque más salvaje. Parecen ser un clan remanente, escondido. Y el zorro hizo una pausa. Hemos detectado otra firma, aislada, potente pero enferma. Está en una instalación subterránea en el país del sonido. En custodia de Orochimaru. Un rugido sordo escapó de la garganta de Naruto. Sus nudillos, al agarrar el borde de la mesa, estaban blancos. La idea de un miembro de su clan, su sangre, siendo experimentada por esa serpiente, hacía hervir la oscuridad dentro de él. Kusina puso una mano sobre la suya, su propio rostro era una máscara de furia contenida. No sabemos qué hacer con esta información, admitió Tsunade, mirando a Naruto. Es delicado. En ese momento, la espada Uzumaki de Naruto, que descansaba contra su silla, emitió un brillo plateado. La neblina se materializó en la figura de Tobirama Senju, su armadura brillando bajo la luz de las lámparas. Su aparición causó un respeto instantáneo, incluso en Hiashi e Inoichi. Creo que encontré la solución para calmar las aguas, declaró Tobirama, su voz clara y autoritaria. Estamos bajo una vigilancia asfixiante. No podemos mover fichas sin que lo sepan. Propongo lo siguiente, me llevaré a Naruto a entrenar. Un viaje prolongado. Mientras tanto, usaremos ese tiempo para localizar y contactar a estos Uzumeis. Serán aliados cruciales. Llevarte a Naruto. Protestó Kusina al instante, levantándose. Hinata e Inou hicieron lo mismo, sus rostros llenos de angustia. Tsunade y Ankou fruncieron el ceño, y Shizune mordió su labio. Tobirama alzó una mano, un gesto que silenció a la habitación. Escuchen. Nuestros espías zorros también informan de movimientos sutiles en Kumo y la Roca. Hiruzen, en su locura senil, podría estar tendiendo puentes con ellos, vendiendo la idea de que Naruto es una amenaza común. Las hojas de las sombras conspiran para aplastarnos. Hizo una pausa, su mirada fría. Me arrepiento de haber nombrado a ese hombre Hokage. Pero el daño está hecho. Si nos quedamos aquí, seremos un blanco estático. Si nos vamos, desaparecemos de su radar. Cuando regresemos, con Naruto más fuerte y con un clan a nuestras espaldas, esos tontos no sabrán que los golpeó. Su desesperación los hará cometer errores aún más grandes. La lógica era fría, impecable, y mortal. Después de un tenso debate, donde cada mujer presentó sus objeciones, principalmente emocionales, la razón prevaleció. El viaje se haría en una semana. El tiempo para que las cosas se tranquilizaran en la superficie y para trazar un plan de entrenamiento y búsqueda detallado. Toda esta información se mantendría en el círculo más íntimo. Para el mundo exterior, Naruto Uzumaki Senju simplemente se iría a un entrenamiento especial prolongado. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos íntimos y despedidas cargadas de emoción y lujuria. Naruto se aseguró de pasar cada momento posible con sus dos novias. Los encuentros fueron tan apasionados y frecuentes que Hinata e Inou a menudo cojeaban levemente al día siguiente, con una sonrisa secreta y satisfecha en los labios. En su última noche juntos, en la cama de Naruto, después de una sesión particularmente intensa donde los tres quedaron entrelazados y jadeantes, Naruto colocó sus manos sobre los vientres sudorosos de ambas. Un brillo tenue, rojo carmesí, emanó de sus palmas. Intrincados sellos espirales, hermosos y complejos, se materializaron justo debajo del ombligo de Hinata y de Inou, con delgadas líneas que se extendían por sus muslos internos. Naruto-kun. ¿Qué es esto?, preguntó Hinata, tocando el sello con curiosidad. Inou, más desconfiada,
arqueó una ceja. Sellos. Naruto, ¿no confías en nosotras? Él sonrió, esa sonrisa zorruna llena de malicia y afecto posesivo. Claro que confío en ustedes, mis zorritas. Pero no confío en los demás. Recuerda lo de Kumo y Hinata. Su sonrisa se desvaneció. Son sellos especiales. De castidad, y de placer. Antes de que pudieran preguntar, formó un solo sello con una mano. Instantáneamente, ambos sellos en los vientres de las chicas brillaron con una luz cálida. Una onda de placer intenso, eléctrico y abrumador, brotó del centro mismo de sus seres y se expandió por todo su cuerpo. Hinata lanzó un grito ahogado, sus ojos se volvieron hacia atrás, su cuerpo se arqueó violentamente en la cama. Inou gritó, sus dedos se clavaron en las sábanas, una serie de espasmos incontrolables sacudiéndola. Fue un orgasmo instantáneo, provocado externamente, tan potente que las dejó temblando y sin aliento. Naruto observó, su mirada ardiente de satisfacción. Cuando me apetezca, no importa dónde estén, voy a activarlos. Para que no me olviden. Para que recuerden exactamente a quién pertenecen. Son mías. Mis zorritas. También dedicó tiempo a las más jóvenes. Con Hanabi y con Ohamari, jugó, bromeó, las hizo reír. Sabía que dentro de unos años, cuando alcanzaran la edad de Hinata e Inou, serían mujeres hermosas y fuertes. Y era mejor sembrar la semilla del afecto, de la lealtad, ahora. A ellas también les colocó sellos similares, pero más suaves, que solo producirían un cosquilleo placentero y un calor reconfortante cuando él lo activara a la distancia. Se sintió genuinamente conmovido cuando Konohamari, con lágrimas en los ojos, le prometió odiar a su abuelo Hiruzen por todo el daño que le había hecho a Naruto. Como recompensa, Naruto la tomó suavemente del mentón y le dio un beso casto pero firme en los labios. Luego, ante la mirada celosa de Hanabi, hizo lo mismo con la pequeña Hyuga, sellando una promesa tácita para el futuro. Con su sensei Ankou, el encuentro fue diferente. Fue un entrenamiento de taijutsu feroz en un claro boscoso, ambos usando variantes del estilo serpiente que Ankou había perfeccionado y Naruto había adaptado. Fue un duelo de golpes, bloqueos y sonrisas salvajes. Al final, jadeantes y sudorosos, Ankou lo abrazó con una fuerza inusual, su cuerpo tembloroso contra el de él. No olvides, mocoso, susurró, su voz ronca por la emoción que rara vez mostraba, que siempre serás mi idiota favorito. El único que me vio más allá del sello y la locura. Y dicho eso, se deslizó hacia abajo, se arrodilló frente a él en la hierba húmeda, y con manos expertas desabrochó sus pantalones. Lo tomó en su boca con una devoción que era a la vez un agradecimiento y una reafirmación, llevándolo al borde y más allá con su lengua y su garganta, hasta que él gruñó su nombre al cielo del bosque. Con Tsunade, la despedida fue una mezcla de poder y clandestinidad. Naruto, bajo un jutsu de invisibilidad de alto rango, pasó un día entero en la oficina del Hokage. Estaba sentado en la gran silla, detrás del escritorio monumental, completamente invisible. Tsunade estaba sentada en su regazo, su amplio y pesado vestido de Hokage cubriendo la unión de sus cuerpos. Él estaba dentro de ella, profundo y palpitante. Y así, durante horas, Tsunade firmó decretos, asignó misiones, recibió informes, todo mientras se movía imperceptiblemente sobre él, conteniendo gemidos y manteniendo una fachada impecable. Cada vez que un shinobi salía, ella se dejaba caer un poco más, apretándose alrededor de él, y él respondía con embestidas lentas y profundas. Fue un acto de dominio compartido, de intimidad prohibida en el corazón del poder, que los dejó a ambos exhaustos y extraordinariamente conectados cuando el día terminó. Con Shizune, fue un juego de roles lúdico. Ella, disfrazada con un uniforme de enfermera bastante pequeño y fingiendo hacer un diagnóstico, interpretó a una paciente desesperada. Naruto, como el paciente se dejó examinar minuciosamente, usando sus instrumentos médicos, sus manos, su boca, su cuerpo, para curarlo de todas sus dolencias en cada habitación de la casa. Shizune, normalmente tan reservada, se dejó llevar por la fantasía, gritando su nombre en esta Shizuna y otra vez. Con Ayame,
La despedida fue una travesura ardiente detrás del stand de Ichiraku, mientras Teuchi, dentro, gruñía y maldecía preguntándose dónde diablos se había metido su hija y por qué las ollas parecían estar hirviendo con tanta fuerza. Los besos furtivos, las manos bajo el delantal, la promesa de un ramen muy especial a su regreso. Con Yoshino, fue una cena romántica a la luz de las velas en una posada discreta. Hablaron de todo, y ella le prometió amor eterno, o al menos todo el amor que podía darle a un hombre que no era su marido. Naruto, a cambio, le hizo prometer que mantendría las apariencias. Que seguiría casada con Shikaku, que mantendría la fachada del clan Nara intacta. Que lo vigilara. Y que, sobre todo, no tratara a Shikamaru con el amor de antes sino con frialdad. Si haces eso por mí, le susurró, con esa sonrisa irresistiblemente pícara y maliciosa que la hacía derretirse, me harías muy, muy feliz. Yoshino, fascinada y completamente bajo su hechizo, asintió. Sí. Lo que tú digas. Pero los momentos más íntimos, los más profundos, fueron con Kusina. Pasaron horas en el sótano sellado de la mansión, examinando las reliquias traídas de Usucio. Pergaminos con técnicas olvidadas, instrumentos musicales que resonaban con chakra, joyas que almacenaban poder. En un frasco de cristal antiguo, sellado con un fuinjutsu complejísimo, encontraron un sello en un pergamino extraño. Kusina, al verlo, contuvo la respiración. Es el sellado de la leche de madre Uzumaki, explicó, su voz temblorosa. Solo se produce en circunstancias muy específicas, cuando un Uzumaki bebe directamente del pecho de una doncella, bajo la bendición del espiral. Concentra nutrientes, chakra y algo más. Leyendas dicen que puede potenciar las habilidades de quien la bebe, especialmente si comparte la sangre o algún vínculo. Sin dudarlo, Naruto adhirió el sello a su cuerpo, miró a su madre, la cual sonrojada se descubrió el pecho. El líquido era dulce, cálido, y al descender por su garganta sintió una explosión de energía pura que no era violenta, sino integradora. Sintió sus reservas de chakra expandirse, sus sentidos agudizarse, y una conexión aún más profunda con el legado de su clan, con la tierra misma, florecer dentro de él. Fue un regalo final de su madre, de su linaje, una bendición ancestral para el viaje que emprendería. El día de la partida llegó. No fue una salida clandestina, sino una despedida casi pública en las puertas principales. Una multitud se había reunido, los Jonin que Naruto y Ankou habían salvado en la frontera con la roca, el capitán de Anbu leal a Tsunade y sus subordinados, gran parte de los Genin y Chunin novatos, a excepción de un ausente Kiba, una Sakura que miraba desde lejos con una mezcla de odio y algo más, los dueños de las tiendas que Naruto frecuentaba, amigos. Tobirama, encapuchado y con una capa que ocultaba su apariencia espectral, esperaba junto a una carreta sencilla. Naruto, con una mochila al hombro y su espada Uzumaki a la espalda, se despidió de cada uno. De Tsunade, con un abrazo feroz y un susurro privado. De Kusina, con lágrimas en los ojos de ambos. De Hinata e Inou, con besos largos y posesivos que hicieron sonrojar a medio público y envidiar a la otra mitad. De Ankou, con un golpe en el hombro y una mirada que lo decía todo. De Shizune, Ayame, Yoshino, con un apretado abrazo y sonrisas secretas. Sai y Shinou lo miraban con emociones encontradas, se dieron un apretón de manos y Naruto sonriendo con malicia les dice: más les vale volverse fuertes, querré la revancha cuando regrese. Finalmente, se subió a la carreta. Tobirama tomó las riendas. Naruto se volvió una última vez, su mirada recorriendo el rostro de todos aquellos que habían venido. Un nudo se formó en su garganta. Recordó, con una claridad dolorosa, la última vez que había dejado una Konoha. En su dimensión. Se había dado la vuelta y solo había visto ruinas, humo y cadáveres. Silencio. La desolación completa que él mismo había causado y no le importaba. Ahora, al dar la vuelta, había gente. Rostros conocidos. Personas que, a su manera retorcida y complicada, se preocupaban por él. Que rezaban por su bienestar. Que lo querían. Ellos importaban. A ellos de verdad les importaba. Y cuando llegara la hora de la purga final,
de limpiar la podredumbre de Hiruzen y sus seguidores, él sabría que había gente dentro de estas paredes que merecía ser salvada. Que merecía un futuro. Con un último gesto de despedida, la carreta comenzó a moverse, alejándose de Konoha, rumbo a lo desconocido, al entrenamiento, a la búsqueda de su clan perdido, y a la fuerza necesaria para proteger lo que ahora, finalmente, consideraba su hogar. Muy, muy lejos, en una realidad donde las espirales giraban en sentido contrario y los roles se invertían con una ironía cósmica, una escena similar pero distinta ocurría. Tal como se había dicho al principio, en el universo había millones de variables. Frente a las puertas de una Konoha reconstruida pero aún herida, una chica de 13 años se preparaba para partir. Era rubia, con 2 coletas altas y marcas de bigote en cada mejilla. Su uniforme ninja, ajustado y revelador, celebraba cada una de sus incipientes curvas. Se llamaba Naruko Uzumaki. Se despedía de su padre adoptivo, Tsunaru Senju, un hombre de pectorales bien marcados y sonrisa cálida, de su hermano mayor adoptivo, Shizuku, de pelo negro y mirada protectora, de su padre biológico, recientemente revivido mediante técnicas prohibidas, Kusinaru Uzumaki, un hombre de cabello rojo fuego y lágrimas en los ojos, y, sobre todo, de sus 2 novios. Hinataru Hyuga, alto, sereno, de ojos lavanda y una devoción silenciosa, le ajustó el pañuelo del cuello. Inosuke Yamanaka, rubio, coqueto y de sonrisa deslumbrante, le dio un beso en la mejilla que la hizo sonrojar. Ten cuidado, Naruko-chan, dijo Hinataru. Vuelve pronto y más fuerte, mi zorrita. Añadió Inosuke. A su lado, materializada y sólida, estaba la figura de Tobiriku Senju, la segunda Hokage, quien en vida había sido la tía abuela de Tsunaru. Era una mujer esbelta, de pelo plateado y ojos tan afilados como el acero, vestida con una armadura ligera adaptada para mujer. El camino será duro, niña, dijo Tobiriku, su voz era firme pero no carente de calidez. Pero tu sangre es fuerte. Aprenderás. Crecerás. Y regresarás a ellos. Naruko sonrió, una sonrisa llena de melancolía, pero también de una determinación feroz que le recordaba a alguien más, en otro lugar, en otro tiempo. Lo prometo. Me volveré fuerte. Y regresaré a ustedes. A todos. Con un último abrazo colectivo, la joven Uzumaki y la espectro Senju se dieron vuelta y comenzaron a caminar, alejándose de su hogar, rumbo a su propio viaje de entrenamiento y autodescubrimiento, en un mundo donde los zorros podían ser princesas y los héroes podían usar faldas, demostrando una vez más que en el multiverso, las espirales siempre encuentran una manera de reflejarse, incluso en los espejos más distorsionados. Continuará. Fin de la primera parte. Naruto regresará para Endgame. Bueno, decidí dejar descansar este fanfic por un tiempo en lo que avanzo en los demás, con tantos streaks se me ha cortado la inspiración, pero espero seguir trayéndoles más fanfics que les gusten. Hasta la próxima.